Elena, estoy muy bien. No se le voy a preguntar. Si quieres empezar tú. Sí se escucha, ¿verdad? Buenas tardes. Pues nos da de verdad muchísimo gusto que nos acompañen en esta tarde muy especial en la que vamos a platicar de un libro que se llama Atrévete, propuesta hereje contra la violencia en México, de Sara Sefcovic, quien es, además de una destacada novelista mexicana, autora de una novela que se llama Demasiado Amor, que fue premio Agustín Yáñez, su primera novela, ¿verdad? Es además socióloga, historia, investigadora, catedrática, traductora y sobre todo una persona muy preocupada de la situación actual que vive nuestro país respecto a estos lamentables problemas de seguridad, de intolerancia y pues, particularmente de violencia. Y para comentarlo, pues también nos pone muy contentos, nos acompaña Elena Poniatowska, ¿qué podemos decir de nuestra querida Elena? Que es una conciencia lúdica, abierta, sincera de este país. Vamos a empezar con los comentarios de Sara Sefcovic respecto a su Atrévete, propuesta hereje contra la violencia en México. Sara, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, en particular agradezco que siempre en esta feria agradezco a la presencia del público, pero hoy en particular, considerando el día tan difícil, yo estoy hasta temblando de pensar en todas las marchas, en todo lo que está sucediendo. Tremendamente agradecida con Elena que me acompañe hoy. Debo disculpar a Luis Hernández Navarro porque en su papel, en su trabajo como coordinador de la jornada, pues obviamente en un día como este no se pudo salir y no pudo venir. Se disculpa con todos ustedes, se disculpa conmigo. Antes de pasar a darle la palabra a Elena, que yo sé que es lo que todos esperamos escuchar, quisiera agradecer a mis editores en Aguilar, Patricia Mazón, César, Sandra Montoya, las gentes que han sido tan gentiles conmigo para que este libro esté hoy aquí. Hace muchos años he venido presentando libros aquí en la feria y uno de ellos, de los más recientes, se llamó País de Mentiras, en donde yo hablaba de cómo el discurso político permanentemente nos miente y nos promete cosas que no va a cumplir y nos da informes de trabajo que no son ciertos. En este libro empiezo por hacer un poco la descripción muy breve de la situación de violencia en que estamos viviendo, que todos la conocemos, pero como para darle pie al libro. Después de ello, paso a explicar cuáles estrategias ha utilizado el gobierno para, entre comillas, terminar con esta situación, por qué esas estrategias han fracasado. Paso a explicar qué nos proponen los expertos, los estudiosos, los académicos de cómo se podrían resolver estos problemas y también a decir por qué esas propuestas son excelentes, porque todas son impecables incluso moralmente. Hay que acabar con la corrupción, hay que acabar con la impunidad, hay que dar educación, pues todo eso es cierto, pero primero no es tan fácil. Y segundo, incluso cuando lo empecemos a lograr, vamos a ver los resultados pues en bastantes años y tenemos un poco más de prisa para ya poder vivir de otra manera. Entonces, lo que hace mi libro es primero hacer un diagnóstico de dónde veo yo que puedan estar las causas y el origen de este problema y hablo particularmente de dos lugares en donde lo encuentro. Uno es el no cumplimiento del Estado con los compromisos que tiene con los ciudadanos. El Estado mexicano ha hecho mucha infraestructura, muchas instituciones, muchas leyes, pero no le ha dado
a los ciudadanos un lugar de dignidad y un lugar en donde sus necesidades cuenten. Y para no hablar abstractamente, pues pongo ejemplos de madres que no tienen a dónde dejar a sus hijos para ir a trabajar, porque nunca hay una guardería y un centro donde se los pueda cuidar, entonces pues los dejan amarrados a la pata de la mesa y todos hemos leído las tragedias que hay con eso. Los jóvenes que no tienen qué hacer y que están en las calles y desocupados. Y la obligación que tendría el Estado de estar viendo cómo se resuelven esos problemas, desde cómo te atiende el burócrata en la ventanilla hasta la cantidad de trámites que te piden para existir, para respirar, porque lo único que no importa es los ciudadanos. Estamos mejor en este país que hace muchos años, cuando ni siquiera podíamos protestar o decir esas cosas, pero eso no quiere decir que ya se compusieron. Y el segundo lado donde veo el problema es en nosotros mismos, en los ciudadanos, muy pasivos, somos una sociedad poco participativa, hay muchas ONGs y grupos que están participando, pero todavía no suman los 112 más o menos millones de mexicanos que somos. Estamos acostumbrados a pedirle todo al gobierno, a no aceptar nuestra propia responsabilidad en cuanto a exigir nuestros derechos y en cuanto a saberlos ejercer. Todos estamos mucho más cómodamente diciendo el otro es corrupto, el otro hace las cosas mal, y no nos preguntamos qué haría yo si tuviera la pistola en el cinto, como cualquier policía, o estuviera detrás de una ventanilla. Y yo creo que esa primera parte de autocrítica de nuestra acción, nuestra no acción ciudadana y nuestro no reconocimiento de dónde nosotros nos hemos equivocado también debe contar en estos momentos. Y de ahí el libro pasa a ser su propuesta, le he llamado propuesta hereje justamente porque es diferente a la que en general se propone. Es una propuesta que coloca a la familia, que es la base esencial de la sociedad, como responsable de resolver, si podemos decirlo de alguna manera, estos problemas. Cuando el libro entró a prensa, ni por asomo, veíamos venir las tendencias, pero no veíamos venir todavía este movimiento que justamente son los padres de familia de Ayotzinapa los que iniciaron, diciendo nosotros no aceptamos ni la versión del Estado ni la forma en que nos entregan las cosas, y esa es exactamente la propuesta del libro. El libro tomó y aprendió estas ideas de los padres, madres, parientes de las víctimas, coloca a la madre en el centro por cómo funciona la familia y la cultura mexicana, con la madre con un lugar bastante preponderante en el centro de la familia y en los afectos familiares. Y la verdad es que de alguna manera eso lo he aprendido precisamente de los padres y madres de las víctimas, que desde Argentina hasta Sudáfrica, hasta Centroamérica y por supuesto en México, todos nos burlamos tantas veces de ellos y el Estado se burló tantas veces de ellos, de qué pueden estos pobres sin poder y estas viejitas con su mandil para protestar contra el Estado, y han sido la lección para todos nosotros de lo que significa una lucha que no se vende, que solo puede existir en aquellos que realmente tienen ese amor incondicional. Al aprender esto de ellos, pues les pido a las madres de los delincuentes que hagan lo mismo, que se den cuenta que ellas, delincuentes no me refiero solo al narco, me refiero también a la delincuencia común. Todos ellos están involucrados porque o se callan por omisión, por complicidad, porque se beneficien de lo que hagan sus hijos. Esa madre del narco que dice, pues yo no sé qué hace mi hijo, pero a mí me regaló la iglesia del pueblo o esta casa grande, pues yo no sé de dónde sacó el dinero porque de niños no tenían ni para comer. O la madre del delincuente que roba una bolsa en la esquina y pues también está muy contenta y lo solapa. Esa es la parte en donde digo, bueno, ¿cómo podemos nosotros llamar a las familias que se benefician a decirles, ustedes tienen que no aceptar estos beneficios? Creo que no hay otro argumento que decirles, piensen que sus hijos también se pueden morir, que a sus hijos también los pueden torturar, también los pueden asesinar, y todo lo que ustedes ven que están sufriendo las madres de las víctimas les puede suceder a ustedes. Y en el libro hay algunos testimonios de madres de delincuentes que sufren tanto como madres de víctimas por las pérdidas de sus hijos. Entonces, bueno, para mí fue como la única esperanza pensar que si desde ahí abajo se rompen los silencios y se rompen las complicidades,
a lo mejor podremos ver una luz al final del camino, aunado, por supuesto, a nuestro trabajo como ciudadanos. La única conclusión que me parece significativa es que no podemos seguir esperando todo, ni del Estado ni del gobierno, sino que tenemos que hacerlo nosotros desde abajo. Y paso ahora a cederle la palabra con muchísimo agradecimiento, y para mí es un gran honor, a Elena Poniatowska. Bueno, se llama La propuesta hereje de Sara Šefčovič. Sara acercó a miles de mujeres a la literatura a través de sus dos novelas, Demasiado amor y La señora de los sueños, publicadas por Alfaguara. Lo digo porque así como el libro Picardía Mexicana desapareció 3 veces de mi biblioteca, como también desapareció la poesía completa de Jaime Sabines, firmada por él, así también se han esfumado estas obras que mis amigas piden prestadas y jamás devuelven, o de plano se llevan en sus bolsones, robo que finalmente no puede sino causar optimismo, porque robar un libro es obra de un buen ladrón. Sara Šefčovič, así como la ven, es una mujer hermosísima que guarda grandes semejanzas con la madre coraje de Bertolt Brecht. Su afán justiciero, es que lo había yo puesto en alemán, pero como no sé ni papá de alemán, mejor ni lo digo. Su afán justiciero y protector abarca toda su obra, desde País de Mentiras hasta esta propuesta que nos desafía, Atrévete, y se dirige ante todo a nosotras las mujeres. Sara, además de investigadora de la UNAM, socióloga, historiadora, novelista, catedrática, traductora y autora de las novelas que acabo de mencionarles y 13 libros de estudios sociológicos, es una ciudadana indignada por lo que ve a su alrededor. Documentar, analizar y explicar el origen de las grandes fallas, las grandes perversiones, las grandes mentiras de nuestro país no es fácil, porque vivir en el México actual impide la creación y prohíbe la felicidad. Vivimos en un estado fallido y todos los días amanecemos a una nueva vergüenza. Imposible no avergonzarnos de Ayotzinapa después de saber que a los muchachos asesinados los quemaron en un basurero, y un crimen que para nuestro horror recuerda la solución final de los nazis en sus campos de exterminio. Así como se hizo una lista de crímenes de lesa humanidad, también podría hacerse otra mexicana. Aquí las múltiples fosas sustituyen a las barracas y los basureros a los hornos crematorios. Allí está San Miguel Canoa, Tlatelolco, Jueves de Corpus, Aguas Blancas, Acteal, Villas de Salvarcar, Tlatlaya, Ayotzinapa y desde luego el desierto de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que yacen semisepultadas más de 400 chavas que trabajaban en las maquiladoras de Ciudad Juárez, cuyos cuerpos ultrajados aparecen en la arena y se reconocen por un zapato, una pulserita que indica que allí abajo yace una muchacha en espera de su Antígona justiciera. A Sara le angustia la indiferencia de ciudadanos anestesiados por las noticias más terribles. La sociedad pasmada solo espera que a ella no le toque la desgracia. Sara nos pide asumirnos como sujetos activos para hacer algo desde nuestro lugar, y su libro es un grito desesperado y un llamado.
En su libro Atrévete, propuesta hereje contra la violencia en México, Sara nos conmina a cambiar la situación de violencia en la que vivimos. Ya se había dirigido a las mujeres en su novela La Señora de los Sueños, publicada por Alfaguara, que tuvo un enorme éxito de ventas, aunque su libro más vendido es un análisis sociológico, La suerte de la consorte, las esposas de los gobernantes de México, historia de un olvido y relato de un fracaso, que publicó en 2002 y después de varias ediciones retomó para lanzarlo de nuevo en 2010, después de ponerlo al día a petición de sus lectores. País de Mentiras también es un libro que actualiza su gran compromiso con la verdad, porque las mentiras de México son el pan nuestro de cada día. Estaremos los mexicanos tan acostumbrados a la violencia que ya ni las cifras estratosféricas nos conmueven. ¿Qué ha pasado para que no nos inmutamos al ver la imagen de un cuerpo descabezado en la plana del periódico? ¿Qué hace falta para que reaccionemos de una vez por todas y actuemos como prójimos? Los números que maneja Sara son espeluznantes y lo peor de todo es que nuestras organizaciones de derechos humanos parecen no inmutarse. Tan solo entre 2006 y 2012 la cantidad de muertos en México fue cercana a la de los Balcanes e Irak, países en guerra. En nuestro país hay un secuestro cada 2 horas y en los últimos 10 años las denuncias por ese delito aumentaron un 426% y por extorsión un 147%. Al menos 21 millones de mexicanos fueron víctimas de la delincuencia el año de 2013, es decir, 3 de cada 10 sufrieron un acto violento. Y esto sin agregar que 9 de cada 10 delitos no se reporta y que 96% de los crímenes queda impune. ¿Cuál es el origen de tanta violencia? ¿Dónde comienza todo?, pregunta Sara. La respuesta común y corriente le resulta inaceptable: la pobreza como principal generadora de delincuencia. Es real, alega Sara, pero no es argumento suficiente porque los índices de delitos serían aún mayores, ya que millones de personas viven en la pobreza y otro tanto en la miseria absoluta. Unos creen que se trata de la alimentación, como el psiquiatra británico Adrian Raine, quien afirma que las personas que comen carbohidratos tienden a ser más violentas que las que comen pescado. Otros afirman que el hogar en el que se nace y crece es determinante, como Julio Scherer en su libro Niños en el crimen. Concluye que en todos los casos analizados, los niños que delinquen proceden de familias disfuncionales. Sara analiza también el entorno social y consigna a quienes defienden la idea de que los delincuentes son empujados al delito por el ambiente en el que viven, y otros más culpan al consumo de drogas, a la falta de oportunidades como principales generadores de la violencia que hoy padecemos. ¿Qué se hace para combatir la violencia? Hasta la fecha, argumenta Sara, ni la salida del ejército a la calle, ni la profesionalización de la policía, ni los exámenes de confianza, ni la captura de capos han servido para frenarla, aunque tanto el gobierno de Felipe Calderón como el actual informen, coludidos con las televisoras, del supuesto éxito de la guerra contra el narcotráfico. La caja de Pandora aún resguarda muchos de sus demonios.
Entender y explicar nuestro país es una hazaña de Sara, la ciudadana que expone ideas y habla en primera persona en su largo y erudito ensayo. Sara, académica, cita meticulosamente sus fuentes y nos ofrece una infinidad de porcentajes y datos, no solo para legitimar lo que asienta, también para contrastar la realidad de nuestro pasado con un presente cada vez más injusto y envilecido. Hacer que los mexicanos tomemos conciencia de la corrupción del sistema político es una tarea que otros comparten con ella. Habría que poner en primerísimo lugar al padre Alejandro Solalinde. Atrévete es un libro muy comprometido que demuestra la sensibilidad de la autora ante una situación desesperada. Según María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, se trata de un libro profético, como si Sara Šefčovič tuviera una bola de cristal, no como si Sara tuviera una bola de cristal, sino como un diagnóstico certero y exhaustivo de las propuestas que se han hecho para salir del horror en el que está sumido México. Es importante señalar que fue escrito antes de que estallara el drama de Ayotzinapa y que tiene como antecedente otro libro publicado en 2008, País de Mentiras, en el que la autora evidencia la simulación como característica central del sistema político mexicano. Sara hace una propuesta atrevida y valiente para intentar salvar a los olvidados de siempre, acudir a las madres, eso es lo que ella propone, acudir a las madres para que sean ellas quienes sensibilicen a sus hijos y les recuerden los valores básicos que son los hilos más resistentes del tejido social, la honestidad, la solidaridad, la atención al otro, que podría traducirse en la responsabilidad por la salud y el bienestar del que nada tiene. Esta propuesta surge de las madres que en México y en varios países del mundo nos han dado la lección de que ellas son las que se movilizan. Y es cierto, algunos padres también, pero ellas son las que se mueven ante la desaparición de sus hijos. Una propuesta que surge de la conciencia de que es en las relaciones más cercanas, en las más íntimas, en donde se mueven los afectos, que se puede apelar a estos sentimientos para motivar cambios en quienes están dejándose llevar por la avalancha de corrupción que carcome a las instituciones. Las madres de las víctimas nos enseñan que los cambios no se logran solamente desde arriba, desde las reformas estructurales, sino desde las bases de la sociedad, desde la familia, desde la relación madres-hijos. Son las madres las que tienen a su cargo la formación de sus hijos. El hombre suele ser de pisa y corre como el gallo, y los hijos de muchos machos mexicanos le prodigan amor a la madre y no al padre, por lo general ausente. En medio de tanto desconcierto, tanta injusticia y tanta ineficacia institucional, Atrévete de la maestra Šefčovič debería considerarse como una guía que va más allá del ámbito familiar, sino de los ciudadanos que se levantan a exigir justicia, uno de los valores centrales que rescatan a los padres de familia y a las grandes marchas al Zócalo, nobles y organizadas, que evidencian nuestra profunda crisis. No son los mexicanos jóvenes y viejos los responsables de lo mal que está México. El culpable es el gobierno y la enorme corrupción
de funcionarios, desde el puesto más pequeño hasta el más alto. ¿Qué cosa eran José Luis Abarca y su esposa, hija y hermana de narcotraficantes, sino pequeños y mediocres funcionarios de uno de los estados más pobres, al que le sacaron, al igual que el impresentable Ángel Aguirre, toda la raja posible al estado de Guerrero? Hay que recordar que de una pareja nació, por ejemplo, el alegato de Galileo y de Galileo y Copérnico la astronomía moderna. Y sin esa herejía no podríamos ahora hablar del hombre en la luna o de un robot en Marte. Por lo tanto, la propuesta de Sara es, además de una ilusión, una apuesta. ¿Cuál es esa propuesta hereje? Las estrategias convencionales de los gobiernos no dan resultado. El hombre sigue siendo el primer azote del planeta Tierra. Sara alega que es imposible seguir esperando que papá Estado resuelva el problema de la violencia. Quedarse con los brazos cruzados y creer que el gobierno, el ejército, la policía, de arriba hacia abajo, son capaces de salvar a nuestro país, también es imposible. Lo que hemos padecido son malos gobiernos, una policía escasa y cruel y un ejército al que van a parar los mexicanos más pobres, como antes iban a dar al seminario, sin más vocación que la de un plato de frijoles. Según Sara, los ciudadanos tenemos que entrarle, hacernos cargo de nosotros mismos y hacerlo desde la base de la sociedad, la familia, núcleo que todo lo concentra, la integridad, la educación, la salud. Acabar con la corrupción y con la impunidad se dice fácil, pero crear nuevos jefes y otro tipo de policías, otros maestros y otros líderes suena muy bien a largo plazo, pero no es una realidad inmediata. Y lo que necesitamos es una solución expedita para que no sigan perdiéndose generaciones de muchachos, como ahora sucede con los 43 estudiantes normalistas asesinados en Ayotzinapa. En México nada funciona ni funcionará porque estamos bajo el control de una élite profundamente corrupta, depredadora y venal. En Atrévete, libro pensado a lo largo de varios años, Sara concentra su propuesta en la madre, pilar de la familia. Estudios sociológicos y psicológicos analizan el fuerte poder de la madre sobre sus hijos. Sara cree que ese mismo poder puede usarse para persuadir a los hijos a no delinquir, porque la madre cuenta con un arma más poderosa que el Estado, el vínculo que hace que los hijos la veneren, desde el delincuente menor que le ofrece a su mamacita la bolsa que roba en la esquina, hasta el delincuente mayor que le regala la casa en Las Lomas, en la calle de Sierra Gorda, para mayor precisión. O la iglesia para su pueblo, que el señor obispo bendecirá gustoso, así como bautiza a todos los retoños de los narcotraficantes. Las madrecitas obtienen todo de su hijito, aunque se hagan de la vista gorda. En el apando de nuestro gran escritor José Revueltas, es la madre se llama así, el carajo, la que le lleva la droga a Lecumberri. Sara ha llegado a la conclusión que la madre de un ladrón o de un asesino jamás lo dejará caer. En Estados Unidos, los condenados a la silla eléctrica, y hay muchísimos mexicanos, cuentan con su madre hasta el último segundo. De ello tenemos testimonios desgarradores.
Aquí está la herejía de la propuesta de Sara, quien afirma que solo la fuerza de la madre y el grupo social directo del delincuente pueden frenarlo. La solución tiene que darse de abajo para arriba, ya lo repetimos, y la barrera de un violador, un ladrón o un golpeador es el rechazo de su propio grupo social. A ese delincuente no le importa lo que opinemos usted o yo, o el ejército o la policía. Lo único que vale para él es su grupo social. Tienen razón quienes proponen otro tipo de educación o de autoridad pública, pero podría darse tan a largo plazo que la autora pide soluciones urgentes y pragmáticas. Si el grupo social rechaza al delincuente, la reprobación de los vecinos puede resultar más eficaz que el encarcelamiento. Sara propone una red social de vecinos y habría que recordar lo bien que han funcionado las cajas de ahorros y la solidaridad entre vecinos. Sara recuerda que el poder de las madres en la sociedad es el mayor de todos. El ejemplo son las madres de Plaza de Mayo en Argentina, quienes no descansaron hasta enjuiciar y llevar a la cárcel a los torturadores y asesinos de sus hijos. Sara cita a Gabriela Mistral: oigo gritar mujeres, las madres y las otras, y se consuela. Ojalá así lo hiciéramos. También la asociación Hijos de Argentina recurrieron al Scratch en Argentina para señalar la casa de los torturadores, y así cayó la junta militar. En México tenemos a doña Rosario Ibarra de Piedra y a su lucha de años con las doñas por sus hijos desaparecidos. Las primeras madres en acuñar: vivos los llevaron y vivos los queremos. Javier Sicilia tomó el ejemplo de la no violencia. Ni siquiera en sus consignas, a través del diálogo, buscó justicia para su hijo asesinado en Cuernavaca, Morelos. A pesar de fotografías, testimonios, muchas madres le decían a Javier Sicilia: mi hijo no fue, a él lo torturaron, usted ayúdenos, porque nuestros hijos son buenos, nuestros hijos son chivos expiatorios. Sería bueno escuchar lo que dicen las madres de los asesinos que incineraron en un basurero a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Un acto como el de Ayotzinapa demuestra que no tenemos la menor idea de quién nos gobierna, ni de qué pasa, ni de por qué algunas gentes deciden quemar el Palacio Municipal de Chilpancingo y no el centro comercial del que es dueño Abarca, confirma también Sara. Imposible olvidar a las madres centroamericanas que vienen a México a buscar en ministerios públicos alguna noticia del hijo desaparecido y piden: entrégueme su cuerpo para darle cristiana sepultura. Tenemos a las madres de Ciudad Juárez, Chihuahua, que no cesan de clamar justicia para sus hijas muertas. Y ahora, ¿quiénes son los mayores defensores del crimen de lesa humanidad cometido en Guerrero, sino los padres, los propios padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa? La teoría de Sara se fundamenta en el poder de las minorías, esa franja de la sociedad que parece no poder hacer nada, pero que en momentos de hartazgo saca lo mejor de sí, y entonces la semilla cae en suelo fértil. Si la autora da prioridad a la madre, es porque esta es la primera escuela de todo ser humano. Se detiene en la imagen de la madrecita protectora y abnegada de la época de oro del cine mexicano y cuestiona si esa madre real en muchos hogares
la responsable de crear un monstruo, ella es la responsable. Sara le apuesta a una nueva maternidad que eduque para construir al nuevo ciudadano que se la juega por el bien común. No solo del papel de la madre se ocupa Sara, también se preocupa por los jóvenes que no estudian ni trabajan y observa que de nada sirve que los gobiernos construyan parques y canchas de fútbol cuando el crimen organizado ofrece 10,000 pesos al mes a un chavo desempleado con tal de que transporte droga y le entre al narcomenudeo. La mayoría de los adolescentes prefieren la ley del menor esfuerzo y abandonan la escuela, aunque tengan todas las facilidades. Uno de los testimonios sevchovianos lo dice todo. No vale la pena estudiar para acabar vendiendo tacos en la calle. Si Sara presenta su propuesta como hereje, es porque le apuesta ella a un componente de la sociedad mexicana considerado intocable, la madre. Sin embargo, los dichos relacionados con la autora de nuestros días lo patentizan. Desmadre, madrazo, chinga tu madre, no tiene madre. Al dedicarle un capítulo en El laberinto de la soledad, Octavio Paz fue más lejos y nos mandó a la chingada. En cambio, para lo bueno decimos, ¡qué padre! Si la palabra herejía quiere decir opción o decisión, Sara nos insta a optar por la sociedad primigenia, la de las primeras comunidades, la que se asienta en las márgenes de cualquier ciudad. Tal vez se trate de una propuesta utópica, como lo cree mi amiga Sonia Peña, autora de José Revueltas, Los errores y los aciertos, pero quizá en atreverse, como lo pide la maestra aquí frente a todos nosotros, se encuentre la solución a todos nuestros males. Muchas gracias por escuchar. Por sus comentarios. Vamos a cerrar esta mesa con una última reflexión de Sara Sefcovic respecto a su libro y respecto a la necesidad de tomar conciencia y sí de mantener viva la herejía. No, después de lo de Elena yo no tengo más nada que decir, más que agradecerle profundamente esa lectura tan clara y tan generosa de mi libro. Y bueno, tengo la esperanza, la ilusión de que sirva para ir por el país teniendo debates con grupos de ciudadanos, con grupos de madres, y ojalá tenga yo la suerte de que por ahí caigan las madres de algunos delincuentes en nuestros grupos de reflexión para ver si así por lo menos se plantean la posibilidad de atreverse. Muchas gracias. Los invitamos a la firma de libros del libro Atrévete, que hará Sara Sefcovic. Será en el stand de Penguin Random House, pues ya a partir de este momento para que puedan comprar.